Entre 1977 y 1990, Peter Lynch convirtió el Fidelity Magellan Fund en el fondo más rentable del mundo. Durante estos 13 años, el fondo Magellan obtuvo unos rendimientos anuales del 29,2%, superando por más del doble la rentabilidad anual media del S&P 500 y convirtiendo 18 millones en 14.000. Lógicamente, después de estos resultados, Peter Lynch se convirtió en leyenda, y la principal pregunta que se hacen los inversores es cómo lo consiguió y si realmente nosotros, como inversores particulares, lo podemos replicar. En este vídeo te voy a revelar todos sus secretos que se encuentran recogidos en el libro Un paso por delante de Wall Street, donde el propio Lynch comparte su filosofía de inversión y cómo el inversor particular puede aplicarla. Los humildes orígenes de Peter Lynch. Nacido el 19 de enero de 1944 en Newton, Massachusetts, Peter Lynch, desgraciadamente, perdió a su padre a la prematura edad de 10 años, y su madre tuvo que hacerse cargo de las finanzas de la familia. Por aquel entonces, con apenas 11 años de edad, Lynch trabajaba como caddy en el club de golf de Newton. Ahí trabajaba como el chico joven que llevaba los palos de golf a los ricos banqueros de Wall Street, y Lynch aprovechó para afinar el oído y aprendió todo lo que pudo. Mientras estudiaba en el Boston College, ya hizo sus primeras inversiones, reuniendo algo de dinero y comprando acciones de la Flying Tigers Airlines, una compañía de carga aérea, cosa que le fue muy bien, ya que al poco tiempo pudo vender las acciones que había comprado a 8 por más de $80 cada una. Y con el fruto de las primeras inversiones, se matriculó en la Facultad de Negocios de Wharton en la Universidad de Pensilvania. La filosofía de Lynch. Según Lynch, cualquier persona tiene lo necesario para invertir en bolsa. Y no solo eso, sino que indica que el inversor particular tiene ciertas ventajas y puede conseguir resultados por encima del inversor profesional o del gestor, ya que los inversores profesionales tienen ciertas limitaciones y no pueden invertir en muchas grandes oportunidades. Una de estas limitaciones, quizás la más importante, es que los grandes fondos tienen obviamente un gran tamaño. Y por lo tanto, cuanto más dinero, menos oportunidades. Si Warren Buffett con Berkshire Hathaway intentara invertir en una empresa de 1.000 millones, ya no solo la podría comprar toda, sino que aunque lo hiciera, tendría un impacto insignificante en su enorme cartera. Otro punto importante es la reputación. Los fondos cuidan mucho de ofrecer una imagen de profesionalidad y efectividad a ojos de sus clientes, precisamente porque son estos clientes, y no los beneficios obtenidos del mercado, sus principales fuentes de ingresos. Es por eso que, según Lynch, muchas veces estos fondos son demasiado conservadores y no arriesgan el capital, apegándose ante todo a empresas seguras y estables, ya que invertir en ellas supone un menor riesgo. Nadie va a perder su trabajo si invierte en Apple o en Microsoft siendo gestor. Y otro factor importante es que dependen del capital de los clientes, los cuales tienen muchas veces comportamientos opuestos, de pánico o de codicia. Como estos retiran dinero cuando la bolsa cae y lo invierten cuando sube, los fondos suelen comprar a precios más caros y venden a precios baratos. Es decir, la inversa de lo que debería ser. Ahora, miremos la ventaja que un inversor medio puede tener sobre un inversor profesional, con un ejemplo real que pone Peter Lynch en el propio libro. Peter Lynch invirtió en Heinz porque su esposa compraba medias en esa tienda y él notó que eran muy populares, así que la propia observación de un producto de consumo cotidiano que tenía gran aceptación entre los consumidores le llevó a investigar más y más sobre la empresa y eventualmente a invertir en ella. Un inversor puede contar con una gran ventaja cuando conoce muy bien un sector o un producto, más que la media, ya que tanto en la vida personal o en lo laboral puede probar e investigar ese producto o servicio y ver si realmente es una buena inversión potencial. Por ejemplo, un diseñador gráfico sería bastante propenso a darse cuenta de que Adobe es una oportunidad de inversión, ya que su posición como diseñador le permite darse cuenta de la cantidad de tareas y productos que en el día a día necesitan de diseño gráfico. Por lo tanto, un diseñador se fijaría en las ventajas que tiene Adobe respecto a la competencia y en su día a día.
Y además sería uno de los primeros en reaccionar a nuevos productos, a nuevos servicios o a nueva competencia, sabiendo de primera mano si esa competencia es mejor o peor que Adobe. Al final, las acciones se mueven si sus beneficios a largo plazo van al alza, y estos beneficios van a depender de si ese producto o servicio es de calidad y sirve al cliente final. Además, como estamos comentando, aquí los inversores particulares no tenemos ninguna limitación que sí tienen los inversores profesionales, y podemos invertir en cualquier sector, en cualquier tamaño o en cualquier país. Así que como consejo, apunta cuáles son tus hobbies, apunta cuáles son tus aficiones y apunta qué utilizas en el día a día para ver si alguno de estos productos que tanto te gusta cotiza en bolsa y si esa empresa podría ser una buena inversión. Muchos también habréis pensado que estos grandes gestores de fondos tienen herramientas que no son para los mortales, para el inversor particular, como por ejemplo el famoso Bloomberg, que vale más de 20.000 euros al año. Ahora, ¿qué hacemos si no tenemos todo este dinero pero necesitamos herramientas también como inversores particulares? Pues existen opciones de mucha calidad a muy buen precio. Yo os recomiendo una que personalmente utilizo y que me sirve mucho, que es AllInvestView, una plataforma donde puedes monitorizar, gestionar y analizar tu propia cartera, tus retornos, pesos en activos, etc. Un problema muy común en el inversor particular es que no sabe los pesos que tiene en cartera de cada activo, no sabe su retorno del último año, no sabe la correlación entre activos, entre los bonos o acciones que tiene, y al final la gestión de la cartera es un factor muy importante a largo plazo para tener un buen retorno. Para ello está AllInvestView, que permite ya no solo acciones, sino que también bonos, ETFs, fondos, etc. Aquí desde el inicio podéis ir a más e importar todas vuestras posiciones de uno o más brokers directamente. Una vez hecho esto, tenéis este balance general, donde tenéis vuestras inversiones concentradas por tipo de alocación, de acción, de activo, de país, de sector, etc. Y después también tenéis una sección pues de vuestro retorno, de vuestra comparación contra un benchmark o índice. También tendréis un apartado de dividendos, con los dividendos que estáis recibiendo, vuestra yield en cartera, un calendario con los dividendos que vais a recibir. E incluso también si tenéis bonos, los podéis poner, o caja, imaginaos que tenéis caja remunerada en una cuenta que os da un 4%, también lo podéis poner. Y finalmente muchas otras analíticas, como los retornos de esa acción, la volatilidad, el ratio Sharpe, la correlación entre dos acciones, que es muy interesante. Así que si os interesa, aquí tenéis los 3 planes de suscripción. Yo os recomiendo el avanzado, ya que es el más popular, tenéis todo ilimitado, os servirá de mucho y el precio es ridículo, son 9,7 euros al mes. Además, con el código que veis en pantalla que os dejo en la descripción, tenéis un mes gratis de servicio. Por lo que os dejo el enlace en la descripción y ya podéis ir a clicar y poner vuestra propia cartera y ver todos estos datos personalizados para vosotros. Las 6 verdades de la inversión. Aquí Peter Lynch reúne 6 verdades que para él son inconfundibles y realidades para el inversor particular. 1. Invertir conlleva un riesgo inherente. Lynch es muy claro en este punto y creo que es obvio. Dice, invertir es inherentemente riesgoso. Si no aceptas ese riesgo, probablemente no deberías invertir. No hay mucho más que añadir. 2. Busca acciones que multipliquen tus inversiones por 10. Y aunque esto suene tan fácil y tan bonito, no lo es tanto, pero posteriormente en este resumen del libro os daré las principales características que deberían cumplir las compañías para poder convertirse en multibaggers, es decir, en compañías que se multipliquen por muchas veces. Pero sigamos con el punto número 3. Solo invierte dinero que puedas perder. Y es que al final, si invertimos, tenemos una volatilidad implícita, que no equivale a riesgo, pero existe. Y por lo tanto, debemos invertir siempre dinero que no necesitemos en nuestro día a día y que no nos importe perder. 4. Prestar atención a la empresa, no al mercado. Lynch insiste en concentrarse en los fundamentales, los números y las perspectivas de la compañía. Si la compañía tiene un futuro prometedor, aunque el mercado caiga o esté más volátil, no tenemos por qué vender esas empresas. Y esto va muy ligado en el concepto de Benjamin Graham, que ya vimos en el resumen del inversor inteligente, del concepto de Mr. Market o señor mercado, que muchos días está codicioso y muchos días entra en pánico y está temeroso. Debemos entender que el mercado se mueve por emociones de los partícipes o inversores que hay detrás y aprovechar siendo racionales, tomando decisiones óptimas y aprovechándonos de esa volatilidad. 5. Existen diferentes tipos de acciones. Aquí tenéis una tabla con las principales acciones en las que invirtió el fondo de Peter Lynch del 77 al 90. Vemos algunas compañías famosas como Bank of America, Coca-Cola, Gillette o PepsiCo. Y es que Lynch dividía su cartera en diferentes tipos de empresas.
Número 1. Las slow growers. Son compañías que crecen un poco más que el PIB. Fueron antiguamente empresas de crecimiento y hoy ya están en sectores y economías más maduras. Tienen dividendos regulares y generosos, porque no pueden reinvertir en su propio negocio, y no eran de sus favoritas, por eso tenían poco peso en cartera. Algunos ejemplos son las compañías eléctricas, de autopistas, etc. Después tenemos las stalwarts, que crecen por encima de la economía, pero a tasas moderadas, en torno a 10-12% de crecimiento en beneficios. Eso en esa época, actualmente sería un crecimiento menor. Tienen fuertes cuotas de mercado y están muy establecidas, son productos inelásticos al ciclo económico, tienen rentabilidades más moderadas pero seguras, buena protección en recesiones. Peter Lynch siempre tenía en cartera un porcentaje en estas empresas y algunos ejemplos clásicos son Coca-Cola, Colgate, Kellogg's. Después tenemos las que más os gustarán seguro, las fast growers. Son también las compañías favoritas de Peter Lynch y aquí estamos en territorio 10 baggers. Compañías que crecen al 20-25% anual, que no tienen por qué pertenecer a sectores de alto crecimiento. Es decir, pueden ser empresas que crezcan mucho en un sector estable y que vayan comiendo cuota de mercado. Después, son peligrosas. En muchos casos hay un entusiasmo pero poca financiación. Hay riesgo de pasar de crecimiento a una compañía más estable y ahí los múltiplos se pueden deprimir rápidamente. La clave es cuánto pagar por su crecimiento y tenemos ejemplos como Taco Bell, Walmart, Gap, etc. Después tenemos las empresas cíclicas, que son compañías que tienen ventas y beneficios que suben y bajan de manera regular, aunque no completamente predecible junto con el ciclo. Cuando termina una recesión, las compañías cíclicas florecen y sus acciones tienden a crecer mucho más rápido que las estables. Son las más incomprendidas de todas las acciones y aquí es donde se suele perder más dinero. Y el momento del ciclo lo es todo en estas acciones. Ejemplos: el acero, el aluminio, aerolíneas o automóviles. El quinto tipo son los turnarounds o reestructuraciones. Son compañías que han sufrido problemas, lo han pasado mal y a menudo apenas están para ir a concurso de acreedores. Estas compañías tienen una menor correlación con la evolución del mercado, sus ganancias vienen del renacimiento de la propia empresa y algunos ejemplos son Chrysler, Penn Central, Toys R Us, etc. Y por último tenemos los asset plays. Son compañías que tienen un activo oculto dentro de sus cuentas que la mayoría de gente no está viendo y que puede florecer valor. Algunos ejemplos de activos ocultos pueden ser efectivo, inmuebles o terrenos, divisiones, inversiones financieras y créditos fiscales. Y pasamos con la verdad número 6. Mantente en el mercado toda tu vida. Las inversiones son una carrera de fondo, en donde solo gana el que, además de ser inteligente a la hora de tomar decisiones, decide ser constante. Por ello, en este gráfico podemos ver cómo el hecho de estar invertido siempre tiene un mayor y mejor resultado que ir cambiando de efectivo a invertir en diferentes momentos si vemos que viene o no una recesión. Aquí volvemos a hablar de las famosas 10 baggers, concepto que crea Peter Lynch para calificar a empresas que se multiplican por 10 veces. Y os pongo un ejemplo de lo que buscaba Lynch y algunos ejemplos concretos. En 2010, por ejemplo, durante su oferta pública inicial, las acciones de Tesla cotizaban a 17. Para 2020, las acciones habían alcanzado más de 800, superando incluso la cantidad de $2.300 por acción. Eso sería un ejemplo de multibagger. Ahora, ¿qué características tienen? Normalmente suelen tener un nombre ridículo, como por ejemplo el reino de los sueños. Las compañías que tienen peores nombres son muchas veces las de más calidad. Después, suele ser un negocio aburrido, como por ejemplo Waste Management, una compañía de recogida de residuos, que es un negocio aburrido pero necesario y que va muy bien a largo plazo. 3. Hace algo desagradable. Por ejemplo, las compañías de funerarias suelen ser muy buenas empresas. 4. No tiene cobertura de analistas, es decir, que nadie la sigue y por lo tanto poca gente la ha descubierto ni la entiende bien. 5. La industria no crece. Puede ser que sea una industria que no crezca, pero una compañía que dentro de esta industria vaya ganando cuota de mercado y sí tenga crecimiento. 6. Es un nicho. Por ejemplo, Green Landscaping, una empresa que tengo en cartera y que se dedica a hacer el mantenimiento y la expansión de paisajismos o zonas verdes en los países nórdicos y ahora ya en toda Europa. 7. Tiene ingresos recurrentes. Buscamos compañías que suelen tener unos ingresos recurrentes y estables porque eso las fortalece en crisis o recesiones. Un ejemplo que le gustó mucho a Peter Lynch fue invertir en Kellogg's y lo justificó de la siguiente forma: no importa cuán mal se pongan las cosas, la gente todavía querrá comer cornflakes.
Número 8. Los insiders están comprando. Es importante ver que el management va comprando acciones y tiene acciones de la propia empresa. Y por último, están recomprando acciones. Las acciones se suelen recomprar, como hemos visto en algunos vídeos del canal, cuando su cotización es muy baja y suele ser una buena inversión para la propia empresa. Es invertir al final en ella misma. Ahora, ¿dónde buscar estos multibaggers? Pues en lugares donde podamos consumir sus productos, como supermercados, Walmart, Albertsons, ropa, Gap, hoteles, Marriott, La Quinta, restaurantes Taco Bell, McDonald's, cosmética, The Body Shop, juguetes, Toys R Us o bricolaje Home Depot o Lowe's. O también en productos superventas, como el iPod de Apple, el Windows de Microsoft, la BlackBerry. Pero también es importante verificar que ese producto significa una gran parte de las ventas de esa empresa, ya que si vemos los AirPods pero después representan un 1% de las ventas totales, pues aunque el producto esté muy bien, no nos va a cambiar la tesis. Las recomendaciones de Peter Lynch son las siguientes para las multibaggers. No pagar nunca más de 30 veces PER, 30 veces beneficios, que la expansión fuera de su país local esté verificada, que tenga terreno para crecer, que la tasa de crecimiento crecientes al 50% son insostenibles a largo plazo, que la expansión esté financiada con reinversión de beneficios y no mediante deuda, en cadenas y franquicias vigilar la expansión, sobre todo las ubicaciones, el personal no cualificado, altos alquileres, etc. Y por último, si es una compañía poco seguida y sin mucha propiedad de fondos e institucional, pues todavía mejor. Ahora, también hay errores en multibaggers, por ejemplo, que sea una compañía de moda, que esté en la inteligencia artificial, o por ejemplo, ahora hay un caso de Celsius que había crecido mucho porque era un caso muy similar a Monster y ha caído bastante. 2, que sea el próximo Apple o la próxima compañía ganadora como ahora lo es Nvidia. 3, se está diversificando, que es un concepto que se aplica cuando una compañía, como por ejemplo la Meta en su día, estaba invirtiendo en algo que no tenía nada que ver con su negocio, como era el metaverso, y eso es diversificar, pero de la manera errónea, o podría serlo. 4, hay rumores y por eso invertimos, como el caso de las farmacéuticas con muchos medicamentos. O 5, depende de un cliente, tiene concentración de clientes. Finalmente, el último consejo que da Lynch es que una vez tengamos esa empresa y la analicemos, hagamos un essay o una tesis o un escrito para nosotros mismos, no hace falta publicarlo, con las razones por las cuales nos hemos fijado en esa empresa y estamos invirtiendo. Obviamente luego lo puedes compartir para aportar valor a la comunidad, al igual que yo hago con mi blog de Tarde al Capital, donde muestro mi cartera de manera transparente y cuelgo las tesis donde invierto de manera gratuita. De hecho tenéis el enlace en la descripción para suscribiros. Pero simplemente es para escribir y recordar las razones por las cuales compramos y si estas han cambiado. Espero que os haya gustado mucho este vídeo resumen del libro de Peter Lynch. Tenéis aquí muchos otros resúmenes que os dejo que os pueden interesar. Y como ejercicio interesante, dejadme en los comentarios si sabéis o conocéis alguna empresa que vosotros utilicéis en el día a día y que creáis que cotice en bolsa y que creáis que pueda ser una multibagger en los próximos años. Así quizás la podríamos analizar en vídeos próximos del canal. Recordad suscribiros si os ha gustado este vídeo, dejar un gran like y nos vemos en el próximo.